Muy bien, nuevamente muy buenas noches para todos. El Señor nos bendiga y damos gracias porque nos tiene nuevamente en, reuniéndonos a través de estos medios para aprender una enseñanza más acerca de Gálatas. En estos momentos vamos a leer en Gálatas capítulo 1 versículo 19. Este texto nos dice lo siguiente: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este texto que estamos leyendo nos lleva a formularnos tres interrogantes. Dice Pablo que no vio a ningún otro apóstol. Las escrituras nos enseñan que todos los creyentes fueron dispersos a raíz de la persecución de Esteban y que los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Los otros creyentes fueron dispersos. Y sin embargo, Pablo cuando va dice que apenas encuentra a Jacobo y a Pedro. Entonces, ¿dónde estaban los apóstoles? En segundo lugar, la pregunta es, ¿era Jacobo apóstol? Porque él dice que no vio a ningún otro apóstol, sino a Jacobo. Ya dice que vio a Pedro, con el que compartió 15 días. Ya nosotros la semana pasada hablamos que el objetivo de Pablo era demostrar ese compañerismo con Pedro, que había sido otro que ha sido elegido por el Señor Jesucristo para cumplir una misión importante. Entonces, la pregunta es, ¿era Jacobo apóstol? Y la tercera pregunta es, si Pablo no vio a ningún otro apóstol, ¿cómo armonizamos este texto que estamos leyendo con Hechos capítulo 9 versículo 27? 9:27, que nos dice lo siguiente: entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, en el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, vemos que Bernabé, en el primer viaje, que esto empieza en el versículo 26 y termina en el versículo 31, es el primer viaje que Pablo hace a Jerusalén. Recordemos que estaba en Damasco y allá procuraban matarle. Eh, este texto que acabo de citar dice que los hermanos se enteraron de que querían matar a Pablo y lo bajaron por el muro de la ciudad en una canasta, y que de ahí fue llevado a Jerusalén, y en Jerusalén también querían matarle y fue llevado a otro lugar y de ahí llevado a Tarso, que era de donde era natural Pablo, donde había nacido.
Entonces, no se está hablando de otro viaje, sino del primer viaje, ya en calidad, porque seguramente Pablo había ido muchas veces como fariseo, estudioso de la ley y cumplidor de los rituales de la ley, quizás había ido muchas veces a Jerusalén, pero en calidad de creyente en Cristo, este era el primer viaje. Entonces, a la primera pregunta, ¿dónde estaban los apóstoles? Aunque no encontramos una explicación directa dentro de las escrituras, seguramente los apóstoles estaban cumpliendo alguna misión que era muy común en ellos. Por ejemplo, leamos en Hechos 9 versículos 32 en adelante. Nos dice, aconteció que Pedro visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces, vemos que dice aquí que Pedro salió a visitar a todos a visitar a todos y nombra a los hermanos que habitaban en esta ciudad. Llegó allí y cumplió una labor importante que es conseguir la sanidad de alguien que sirvió para glorificar a Dios y para que almas arrepentidas a los pies de Cristo llegaran. Y de allí lo hicieron ir a un lugar cercano donde también eh, una mujer fue resucitada. Ahora es común ver siempre, aunque no se menciona de todos los discípulos o de todos los apóstoles, es común ver a los apóstoles haciendo su labor. Por ejemplo, vemos a Felipe predicándole el evangelio a un eunuco y de pronto es llevado a Samaria, donde también predica el evangelio y varios fueron bautizados y así sucesivamente. Entonces, no es descabellado ni es fuera del orden pensar que los discípulos o los apóstoles seguramente estaban cumpliendo alguna misión y solamente se encontraba Pedro en Jerusalén y dice que no vio a ningún otro apóstol, que es la otra parte importante, sino a Jacobo. Entonces, ¿era Jacobo apóstol? Buena pregunta. ¿De qué Jacobo estará hablando Pablo aquí en Gálatas? Pues, en primer lugar, regáleme un momentito, por favor. No me demoro.
Muy bien, entonces el Jacobo que es identificado aquí es Jacobo, el hermano del Señor. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 3. Nos dice allí la palabra de Dios. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, vemos que entre los hermanos del Señor Jesucristo había uno que se llamaba Jacobo. Y este llegó a ser una persona importante dentro de la iglesia, un instrumento de Dios. Y es valioso esto de parte de este hermano de Jesús, porque inicialmente sus propios hermanos, sus propios familiares, no creían en el Señor Jesucristo. Y de hecho, él dice en algún momento que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y es porque nadie creía en él a pesar de que hablaba de una manera convincente, a pesar de que decía siempre la verdad, no hallaba credibilidad en el Señor Jesús. Y de hecho, cuando aquí dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Era con el fin de bajarlo de categoría, de menospreciarlo. O sea, es un simple carpintero. ¿Qué puede saber este de, de enseñanza de la palabra de Dios, de la ley? Era una manera de menosprecio, ignorando que Dios, haciendo uso del Espíritu Santo, puede derramar el conocimiento sobre la persona que Él quiera, la persona que él desee utilizar para su propósito. Sin embargo, eh, la propia ciudad de donde él era, donde había nacido y crecido, no creía en él. Y en cierta oportunidad sus hermanos fueron a buscarlo para llevárselo porque sus propios hermanos pensaban que estaba loco, que estaba fuera de sí, que había perdido la cordura. Y entre estos estaba Jacobo. Ahora, él llegó a ser persona importante porque, y se empieza a ver cuando Pedro es encarcelado que de una manera gloriosa por un ángel es sacado de la cárcel. Cuando Pedro llega a la casa donde estaban reunidos orando por él, que no le creían, él hizo una señal de silencio, contó todo lo que le había sucedido y lo que dice es, avísenle a los hermanos y también a Jacobo. Ahora, cuando dice esto, es porque ya Jacobo estaba empezando a tener algún liderazgo dentro de la iglesia, debido a que hace diferencia entre los hermanos y Jacobo. Tal vez él se encargaba de instruir, de alimentar espiritualmente a los hermanos con la palabra. Pero la parte más, quizás más importante de Jacobo como siervo de Dios la encontramos en Hechos 15, donde hay una reunión
un concilio, dice las escrituras. En esa reunión estaban discutiendo o el tema a tratar era la conversión de los gentiles, qué hacer con ellos, porque ya habían empezado algunos de parte de la circuncisión, que entre otras cosas la carta especifica que no habían sido enviados por los hermanos en Jerusalén. Ahí especifica y dice que algunos que no han sido enviados por nosotros han llegado a perturbarles. Entonces ahí Jacobo hace su participación y las palabras que dice Jacobo específicamente es que Pedro había relatado cómo los gentiles habían creído. Acuérdense que Pedro va a la casa de Cornelio y les predica. Entonces Pedro llega ya, Pedro relata cómo fue esa conversión y Jacobo dice, cosa increíble, porque Jacobo dice, esto es lo que está escrito en los profetas, que Dios iba a conseguir eh, pueblo entre los gentiles para honra suya. Entonces vemos cómo un hombre que dudaba, un hombre que no creía, sin embargo, ahora está defendiendo la doctrina. ¿Y de qué manera? Porque dice que mientras unas personas no estaban de acuerdo y atacaban a Pedro con preguntas, sin embargo, él dice, esto es lo que está escrito en los apóstoles o en los profetas. Entonces nos damos cuenta de que este hombre empieza a tener cierta reputación entre los hermanos, pero no es una reputación, una imagen que puede servir como una fachada, sino que el Espíritu Santo hizo grandes cosas en él como tal vez las ha podido hacer en muchos de nosotros. Yo no sé si muchos de nosotros tal vez éramos incrédulos o estábamos tal vez este, em, luchando con algo, estábamos tal vez em, aferrados a algo que no queríamos dejar, que no queríamos soltar y que finalmente cuando Dios nos hizo entender, lo dejamos y ahora somos defensores de esta doctrina, defensores del Evangelio y multiplicadores de la palabra. Entonces, esto sucedió con Jacobo y es valioso porque a pesar de que vivía con Jesucristo, tal vez compartía, no sé, jugaba con él y todo lo demás, y cuando él le declara quién es, sin embargo duda, y ahora es uno de los defensores de la doctrina. Y otra parte donde se le ve es en Gálatas capítulo 2 versículo 9. Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia de Dios que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces habla de Jacobo, de Cefas, que viene siendo el mismo Pedro, y de Juan dice considerados columnas.
Es decir, que era también una parte importante dentro de la iglesia en sus inicios. Ahora, la pregunta es, ¿era o no era apóstol? Ya nosotros hacen creo que dos estudios, dos enseñanzas, miramos la palabra apóstol en dos sentidos. Los primeros apóstoles, los 12, contaban con dos requisitos especiales. El primero, haber compartido con el Señor Jesucristo desde el bautismo de Juan hasta el día que ascendió a los cielos. Y el segundo, haber tenido experiencias personales con Jesús, de compañerismo, de trabajo, de haberle obedecido eh, cuando estaban con él personalmente como discípulo. Estos eran los dos requisitos fundamentales. Ahora, Jacobo fue testigo de todas estas cosas. Probablemente no haya sido uno de sus discípulos, probablemente hay que haya visto a Jesús resucitado, bueno, eso va ahí también incluido. Probablemente lo vio resucitado, pero no tuvo esa experiencia de trabajo con él, porque recordemos que no creía. Y cuando lo vieron predicando sus familiares, más bien iban a buscarlo, no sé, para encerrarlo en algún cuarto de donde no pudiera salir, porque lo que pensaban era que estaba loco. Sin embargo, eh, en el otro sentido en el que se puede tomar la palabra apóstol es en el sentido de ser enviado por Dios para cumplir una misión espiritual. Y cuando un texto que leímos hace poco, cuando la Biblia habla de Saulo, cuando vieron o cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé menciona primero a Bernabé y Pablo, es porque el Espíritu Santo había dado un mandamiento directo a Bernabé. En algún texto dice, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que les tengo preparada. Parafraseando el texto, esto dice. Y en este sentido también podían ver apóstoles. En, eh, en segunda de Tesalonicenses, segunda primera, 2:6 dice que ellos no buscaban honra de hombres, no buscaban ser glorificados por hombres, sino que buscaban más bien la honra de Dios y procuraban no ser cargas, no ser gravoso, en otras palabras, no pretendían ser mantenidos por la iglesia para servir de ejemplo a toda la congregación, porque habían algunos que se hacían llamar apóstoles y no lo eran. Y ellos decían, podemos ser cargas a ustedes como apóstoles, pero la carta va a nombre de Pablo, que sí es apóstol y defendía su apostolado, pero también iba Silvano y Timoteo. Ahora, el detalle con el versículo 27 es el siguiente, que como nadie creía en Pablo, vamos a Hechos 9:27.
Como nadie creía que Pablo se había convertido al Señor, y esto a muchos de nosotros nos pasa, que a veces hay hermanos que dudan de la obra que puede hacer el poder del Espíritu Santo en una persona, y a veces no quieren, se rehúsan incluso a predicar el Evangelio. Predicadores, no, ese no va a obedecer. Les cuento que conmigo pasó en la ciudad donde yo estaba. Yo iba a la iglesia y de mí dudaban, ese no se va a bautizar. Y era porque yo antes de hacerme cristiano era músico y eh, concursaba en concursos de música. Muchos me conocían porque me habían visto en alguna tarima cantando o haciendo algo relacionado con la música y decían, este no va a dejar eso porque regularmente la música la relacionan con trago, con mujeres y con drogadicción. Y aunque yo anduve en ese mundo, puedo decir abiertamente y con toda confianza que nunca consumí droga, ni tampoco era una persona que viviera borracho todo el tiempo, y mucho menos, pues, nada de mujeres, porque yo lo que me ganaba lo invertía en la universidad. Para mí la música en ese tiempo era una forma de trabajo para poderme hacer profesional. Sin embargo, al decir es músico, enseguida se imaginaban lo otro. Es bebedor, es mujeriego y consume droga. Y difícilmente, en mi tierra al menos, un padre va a querer para su hija un hombre borracho o un músico más bien. Si es músico, lo miran con cierto recelo y hasta se oponen a que haya un noviazgo o al menos intenciones de matrimonio. Entonces, decían, ese no se bautiza. Y qué triste que cuando las personas se quedan sin argumento, cuando el evangelio me convenció, se bautiza, pero se va pronto de la iglesia. O sea, parece con el respeto que los que estamos aquí nos merecemos, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo, pero a veces parece que se dejaran usar por Satanás, parece que Satanás les trabajara la mente para decir, ese no es, ese no puede, ese no va a servir y no le voy a predicar el evangelio cuando el que hace la obra en una persona es Dios. Si la persona después de predicarle el evangelio no cree, pues yo busco a otro. Pero si tengo que predicarle hasta el final, hasta que entienda todo, yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Entonces, esto que le sucedió al apóstol Pablo no es novedad quizás para ninguno de nosotros, pero en él no creían. Entonces, los discípulos tenían miedo y con justa razón, porque eh, lo era el que los perseguía, pues. Y dice que Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo se había convertido, cómo el Señor le había hablado en el camino, la manera en que obedeció y la libertad
porque no tuvo el temor. A veces, cuando venimos de un mundo donde la gente, donde hacíamos ciertas cosas, él no tuvo miedo, es que ahora qué van a pensar los fariseos de mí. Dice que predicó con libertad, pero lo importante aquí y el objetivo de esta noche es que dice lo presentó a los apóstoles. Sin embargo, hay teorías o pensamientos de personas que dicen que Jacobo no era apóstol, sino que solamente vio a Pedro y no vio a más nadie. Vio a Pedro, vio a Jacobo que no era apóstol y no vio a ningún otro. Pero el detalle aquí es que la palabra apóstol aparece o apóstoles está en plural. Esto que ustedes ven aquí está en plural y plural significa varios apóstoles. Y si él no vio a ninguno más, solo vio a Jacobo y vio a Pedro, y si Jacobo no era apóstol, tal vez Bernabé o tal vez el escritor de los Hechos hubiera dicho en este aparte, no, Pedro no vio a ningún, o Pablo o no vio a ningún otro, sino solo al apóstol Pedro, no vio a ningún otro. Pero dice, vio, lo presentó a los apóstoles. Y él dice allá, no vi a ningún otro apóstol, sino a Pedro y a Jacobo. Entonces, ¿qué podemos entender? Que Jacobo, si era apóstol, de pronto no en el sentido de haber compartido con el Señor Jesús desde que se bautizó con Juan el Bautista hasta que subió a los cielos. Sí lo vio resucitado porque hay un texto en Primera de Corintios 15:5. Vamos allá. Primera de Corintios dice 15:5. Dice, vamos a leer hasta el 17, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Mire que primero dice a los 12, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, nos damos cuenta que Jacobo sí vio al Señor resucitado y Pablo frecuentemente hace la mención de la palabra apóstol o de la palabra los hermanos de Jesús, o a veces dice, o algunos escritos dicen, los apóstoles Bernabé y Pablo, y acá dice que no vio a los apóstoles sino solo a Pedro, y no vio a ningún otro sino a Jacobo. Entonces, aquí la palabra apóstol es usada en ese sentido general de ser designado, de ser escogido directamente por Dios, por la voz del Espíritu Santo, para poder cumplir una misión. Entonces, bajo este orden de ideas, nosotros podemos concluir que Jacobo sí era apóstol. Ahora, hay un texto y puedo entender, me disculpan un momento, puedo entender que
con justa razón, habían algunos que se hacían llamar apóstoles, pero realmente no lo eran. ¿Por qué? Porque algunos eran escogidos específicamente para una labor y habían quienes podían aprovecharse de esto, escogidos por el Espíritu Santo, y decir que ellos eran escogidos, porque el derecho está en allá. El hecho el hecho de cómo es, de que si este privilegio solo era para los 12, acordémonos que Matías ocupó el puesto de Judas, entonces se podía seguir hablando de los 12. Si este es el ser llamado con este nombre solo era para los 12, entonces no había lugar para que otro se hiciera llamar apóstol. Pero al ver que habían personas específicas a las cuales se le designaba cierta misión espiritual, daba pie para que cualquiera dijera que era apóstol. Y hoy en día, yo considero, a título personal, si alguien no está de acuerdo después de la enseñanza, podemos hablarlo. Yo pienso que hoy en día ya no hay apóstoles debido a que el Espíritu Santo no va a escoger a alguien para una labor especial porque ya todo está revelado. Y cada día que pasa, encontramos las escrituras en todas las formas posibles. Hoy en día, el que no tiene contacto con las escrituras es porque no quiere, es porque probablemente está negando el evangelio y no cree en él. Porque hoy en día, anteriormente la Biblia no la tenía todo mundo. Entre otras cosas, se necesitaba de estas labores especiales porque era raro quien tuviera un rollo de la Biblia, porque eran rollos, hoja de papiro. Antes del tiempo del Señor Jesucristo, creo que en piedras también se llegó a escribir el asunto del Génesis, de Éxodo, porque no había recursos suficientes. Pero hoy en día hay numerosas aplicaciones donde usted puede tener la Biblia en su teléfono. Y cuando usted usa su teléfono, sus elementos de tecnología para glorificar a Dios, pues usted está siendo bendecido, mi amado hermano. Y hoy en día tenemos todo disponible. Entonces, no necesitamos de esas misiones especializadas, solamente debemos ser utilizados para enseñar las escrituras, tal vez para ayudar a entender. Pero las personas de antes, de ese tiempo, eh, no tenían Biblia y sin embargo perseveraban más. Es algo paradójico. Perseveraban más y, y luchaban por permanecer a pesar de la persecución. Hoy tenemos la Biblia por donde querramos mirarla, por donde querramos leerla, y sin embargo, perseveramos menos. Aparte de eso, que no estamos siendo perseguidos, ni maltratados, ni vamos a ser encarcelados. Entonces, en este tiempo, de acuerdo a lo que se ha leído y a lo que hemos entendido, no hay apóstol. Yo no les voy a decir que he tenido revelación directa del Espíritu Santo y he sido enviado a cumplir una misión en tal parte.
Hoy en día es la iglesia quien debe planear las misiones siempre y cuando hayan varones dispuestos a cumplir, que es la otra, que no hay personas dispuestas a llevar el evangelio, que solamente quieren estar encerrados en las cuatro paredes de la congregación. Y si se ama el evangelio y si se ama la venida de Cristo, se debe predicar el evangelio de distintas maneras porque hay multitudinarias formas de predicar el evangelio. Entonces, hablemos de un poco de estos falsos apóstoles. Vamos a ver qué nos dice las escrituras acerca de ellos, de estos falsos apóstoles. Vamos a Segunda de Corintios 11:13. Nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Obreros fraudulentos, es decir, que engañan con tal de obtener un beneficio. Y por eso el apóstol Pablo dice, no, yo trabajo para no ser gravoso a nadie, para darles ejemplo de que tienen que trabajar para llevar el pan a su casa. Y por eso no les exijo, aunque felicitó a los filipenses cuando estaba preso y le enviaban una ayuda. Pero, es deber de la iglesia mantener, si tienen predicadores de tiempo completo o tienen personas dispuestas a predicar el evangelio, es deber de la iglesia hacerlo, pero no prácticamente poniéndoles un arma para que obedezcan esto. Eh, no sabemos las condiciones en que está la iglesia, probablemente no generen muchos recursos y no podemos exigir esto. Todas las cosas que se hacen deben hacerse de corazón y deben ser dadas de corazón, recibidas de corazón y sobre todo amar el trabajo del Evangelio y esforzarse, rogarle al Espíritu Santo que nos lleve a mostrar resultados. Yo demoré 17 años sirviendo como evangelista donde nací y nunca se me dio un peso, se me pagó un salario por eso y nunca lo exigí porque eh, las cosas, como digo, deben hacerse de corazón y no forzar las cosas para que me las den, porque ya eso no viene del Señor y probablemente hasta no se haga de buena gana. Entonces no es bueno ser gravoso, servir de carga a otra persona. Y estos que eran falsos apóstoles decían ser apóstoles para pedir este tipo de cosas, para ser sostenidos económicamente. Y por eso el apóstol Pablo dice, aquí está nuestro ejemplo. Nosotros predicamos, pero trabajamos también para el propio sustento de nosotros, precisamente para acabar con este tipo de cosas. Y vamos ya en el último texto, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Dice, yo conozco tus obras, el mensaje a una de las 7 iglesias, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar
a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora, para usted darse cuenta de si alguien es un mal obrero, que trabaja no de corazón, no porque ama el evangelio, sino porque ama el dinero y tal vez espera alguna ganancia de él. Mire lo que hace, mire lo que habla y mire lo que enseña. Cuando la persona finge ser bueno y no lo es, su pensamiento, sus sentimientos, sus emociones, su hablar y su actuar son completamente incoherentes, porque se piensa una cosa, se siente otra, se habla otra y se hace otra distinta a las tres que ya mencioné. Y para eso no hay que montarle una investigación, un bloque de búsqueda, ni hay que hackear las redes sociales. Con el compartir con esa persona en el diario vivir, usted se da cuenta. La misma palabra le va ejercitando los sentidos para reconocer y para esto no hay que ser paranoico. No hay que pensar, no hay que pensar que todo el que habla es un mal obrero, es un mal predicador. La persona misma lo va demostrando. Acuérdense de una predicación que vimos en domingo, de donde estaba Marta, María, Lázaro, estaban los discípulos, donde derramó el perfume de alabastro María. Judas demostró lo que era. Llamó lo que se estaba haciendo al sacrificio de un sacrificio que estaba haciendo María, lo llamó desperdicio y dijo que debía ser vendido por tantos denarios, 300 denarios, y ser dado a los pobres. Pero no era porque se fiara de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Y él cómo lo demostró? Con su hablar. No estaba interesado en mostrar la misericordia a los pobres, sino en obtener algo de un perfume tan fino, obtener la parte que acostumbraba a tomar porque sustraía de la bolsa de las ofrendas. Y así, pues, así como lo hizo Judas, lo hace todo aquel que sea un falso maestro, un falso predicador, y en este contexto en el que estamos, un falso apóstol. Entonces, en conclusión, Jacobo era apóstol, porque si no, Bernabé en Hechos 9:27 hubiera dicho que lo había presentado solamente ante el apóstol Pedro. Y lo otro es que Pablo hubiese dicho, no vi a ningún otro apóstol sino a Pedro, y no hubiese mencionado tal vez a Jacobo. Entonces, es esto, mis amados hermanos, lo que tenía para esta noche. Espero que sea de bendición para todos nosotros.